Un saludo para toda la audiencia de Radio Voz de Lupano. Bueno, lo que debemos conocer del fenómeno del Niño es que es un fenómeno natural. Como lo habíamos conversado en algunas ocasiones, el fenómeno del Niño se llama así porque siempre llega en diciembre, en la época de Navidad. Fue bautizado como el Niño por los pescadores en Perú, precisamente por la época. Entonces era un fenómeno, como ya lo han expuesto varias organizaciones científicas, que aparecía en las costas pacíficas de Ecuador y Perú. Es una corriente cálida y aparecía cada 2 años, tenía un rango de presencia cada 7 años inclusive, pero en las últimas décadas el Niño ha sido más frecuente y esto se debe pues al fenómeno del calentamiento global, al cambio climático, porque el océano, el mar, es uno de los ecosistemas que capta carbono, igual que los bosques. Entonces, al producirse más emisión de gases de efecto invernadero, cuya fuente principal es los combustibles fósiles, pues causa que el mar suba en su temperatura y que la presencia cálida del Niño sea más recurrente. Esto tiene que entenderse de la siguiente forma. El Niño es un fenómeno climático con la capacidad de alterar el clima del planeta. Si bien se presenta frente a las costas de Perú y Ecuador, la capacidad que tiene de generar lluvias en exceso en ciertas regiones del planeta y sequías en otras regiones del planeta es por la capacidad que tiene, como decía, de alterar el clima del planeta. Ahora, en base a su conocimiento y estudios que usted ha podido realizar, ¿cuál es el impacto que dicho fenómeno tendría en nuestro país? El Niño se ha adelantado. Es decir, según los reportes meteorológicos mundiales, ya está en las costas de Ecuador y Perú. Su presencia se va a empezar a sentir en estos meses. Claro, decir tal fecha, tal hora, en tal minuto, eso es imposible, pero se sabe que se adelantaría para el mes de agosto. Sin embargo, los científicos dicen que en el último semestre del 2023 y duraría hasta el primer semestre del 2024. Entonces, imagínense el impacto que tiene. Ecuador es parte de los países que componen la cuenca amazónica y en cambio la cuenca amazónica, por su biodiversidad, por su composición boscosa, es el ecosistema capaz de controlar el clima del planeta. Es un ecosistema frágil a la vez, pero que tiene la capacidad de generar lluvias y de equilibrar el clima en el planeta. Entonces, imagínense ustedes lo que sucede cuando la evapotranspiración de los bosques amazónicos choca con las corrientes cálidas de la evapotranspiración del mar, pues se produce mayor cantidad de lluvias. Las lluvias que nacen de la Amazonía pues son las que alimentan las fuentes de agua de los páramos, las fuentes de agua de la sierra, las fuentes de agua de las que se sirven regiones enteras de este país. Entonces, pues la suma es clarita, la suma y la resta es clarita. Acá en Ecuador lo que va a haber es un exceso de lluvias, según lo que tienen pronosticado los científicos, y que como habíamos visto justo, yo felicito a la Radio Voz de Lupano, en el noticiero del mediodía del día de ayer, se dijo con claridad qué era lo que había opinado y la alerta que había emitido la Organización Mundial Meteorológica con respecto a este tema. En tal sentido, ¿qué consideraciones deberíamos tener en cuenta con respecto al clima de nuestra provincia? Aterrizando, a ver, aquí hay que hablar las cosas claro. Yo no quiero utilizar términos latos ni generales con que la falta de planificación, la previsión, sí. En términos conceptuales, castizos de la lengua española tendría que hacerse, pero para nadie es oculto en esta provincia que nosotros somos la provincia más pobre o identificada como la más pobre del país. Y justo para que vean cómo tiene que ver el medio ambiente en su afección con respecto directo a las afectaciones a los seres humanos, Morona Santiago alcanza esa calificación el mismo rato que se vuelve la provincia más deforestada del país. Entonces también hagan sus comparaciones. Yo invito a la gente ya a pensar en serio, y eso va a tener graves afectaciones, porque los bosques de ribera, de ríos, quebradas, fuentes de agua ha sido talado. ¿Qué quiere decir esto? Que eso que se nos vende como progreso y que causa deforestación en algunas actividades especialmente extractivas como la minería metálica, inclusive algunas actividades agrícolas, pecuarias, han llevado, y hay que decirlo así, al momento actual a la provincia. Eso quiere decir que todas las actividades que se han venido desarrollando hasta el momento no han sacado a la provincia de Morona Santiago de la pobreza. Al contrario, la han llevado
a ser calificada como la más pobre del país. Ante esta realidad, ¿cuál es la postura que deberían adoptar las autoridades de los diferentes gobiernos autónomos para mitigar los efectos de este fenómeno? Bueno, yo creo que la primera acción responsable que debería hacer todo gobierno seccional descentralizado es pedirle al Estado que revierta todas las concesiones mineras que están en fuentes de agua, zonas de riesgo, laderas, fuentes de agua, de aprovisionamiento incluso para las poblaciones. Yo creo que esa sería la primera medida responsable que hay que hacer. Es decir, si ya soy autoridad de un territorio, tengo que conocer y entender qué sucede en el territorio. Y también denunciar públicamente si es que hay otras autoridades que están ocultando qué va a suceder en el territorio. Tenemos un ejemplo claro con lo que está pasando en el Yasuní, en el norte, con el tema petrolero. Y imagínense, allá hay rangos de derrames petroleros. En el Ecuador, desde el 2005 al 2021, 900 derrames petroleros. Yo no sé si eso lo puede llamar progreso. Imagínense lo que nos va a pasar a nosotros acá, en una provincia que tiene un índice de lluvia alto y que algunas fuentes de agua son afectadas con concesiones mineras. Entonces, yo creo que el primer paso responsable es pedir la reversión y la nulidad de esas concesiones. Primerito. Segundo, recuperar espacios naturales degradados. Como les decía, recuperar los bosques de ribera de ríos, quebradas, y también analizar las concesiones de explotación de áridos y pétreos en los ríos que se ha dado últimamente y qué está causando eso. Esa es una actitud responsable de las autoridades locales seccionales. Empezar a tener control de las vías también, porque la legislación se lo permite, donde las vías son de competencia de las autoridades provinciales sobre todo, y evitar así el riesgo de las personas. Tampoco, y dejar de incentivar, como ya he dicho antes, las actividades que han causado la deforestación, la afectación natural, y responsablemente, porque las hay, además, empezar a cambiar la matriz productiva de esta provincia y entendernos y empezar de nuevo de cero.